Doctor, un gusto. Buenas ¿Qué tardes. tal? Bienvenido. ¿Cómo anda? Muchas gracias Bueno, por luz invitarme. veraniego para el doctor Cavallo. Hace mucho calor. Sí, ¿Estuvo en Córdoba o sí, pasó estuve en Córdoba. ¿Y cómo están las cosas en Córdoba después de lo que se ha vivido? Y la gente a fin de está año? temerosa por lo que pasó y preocupada como en todo el resto del país, ¿no? Ujú. Doctor, ¿ha traído un libro? Después lo vamos a comentar. ¿O ahora? Bueno, es un Ahora libro mismo. viejo, pero que ¿Es un tiene libro mucha viejo? Sí. actualidad. Sí, está inflación. Es del año 2008. Claro, está inflación pero con recesión, ¿no? así es. Ujú. Pero no hay nada nuevo que esté pasando ahora que no esté escrito en ese libro. Por eso lo he traído. Está bien, o sea que ya en el 2008 usted veía la génesis de lo que sucedería después. Porque en Si el no 2008 si no se aplicaba un plan de estabilización que ahí yo describo, que todavía tiene vigencia, porque yo creo que el próximo gobierno va a tener que encarar un plan de estabilización de esa naturaleza, pero que este gobierno ya no lo puede hacer, y tuvo oportunidad de hacerlo en el año 2008, no lo hizo, y entonces, bueno, pasó lo que yo describo en ese libro que iba a pasar, es decir, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Hubo posibilidad de hacerlo en el 2011 también? Sí, Digamos, con el cepo, ¿o ya era tarde? bueno, ya era un poco tarde. Además, los resultados electorales engañaron al gobierno porque le hicieron creer que tenía una aprobación para seguir con el mismo tipo de políticas que había traído hasta ese momento, ¿no? Y bueno, no advirtió el gobierno que en realidad ya estaban muy enredados y que deberían salir de esa telaraña en la que se habían metido, ¿no? Y bueno, no lo hicieron, al contrario, perseveraron con el mismo tipo de políticas y hoy estamos en una situación mucho más compleja. Recién hablábamos del dólar, ¿no? Que hoy, bueno, superó una barrera psicológica, ¿no? Porque por ahí que cotiza 10.99 o 11.02 no cambia demasiado, pero bueno, desde el punto de vista periodístico y del impacto en la opinión pública, siempre es un dato que supere estos niveles, 10, después 11, nos encaminaremos a los 12 pesos. ¿Qué espera del mercado cambiario? No, en yo este no hago 2014? predicciones de corto plazo, salvo profesionalmente cuando me consultan y me pagan Bueno. los honorarios para hacerlo. Pero lo que yo sostengo es que si hubiera un mercado libre del dólar, en vez de ser un mercado paralelo, ilegal o semi-legal como es el del blue, si hubiera un mercado realmente libre, lo cual no quiere decir que sea único, podría ser un mercado libre al que se deriven todas las demandas de dólares que no se pueden satisfacer o no conviene satisfacer desde el mercado oficial y se permita que se vendan ahí los dólares del turismo que viene del exterior y eventualmente que se acepte entrada de capitales a ese mercado. Bueno, habría un mecanismo autorregulador del dólar, del precio del dólar en ese mercado libre. Por ejemplo, hoy llega a 11. Mucha gente que está en el exterior y que piensa en algún tipo de inversión en la Argentina dice, este es el momento de traer los dólares a Argentina, lo podría vender en ese mercado libre y eso haría estabilizar Claro, ese por ahí mercado. entrar Incluso, a 11, después me coloco en un bono dólar link, así apuesto la suba del dólar oficial y puedo arbitrar. o vengo y hago una inversión directa en la Argentina o claro. invierto en el capital de una empresa que pienso que va a salir adelante. Lo mismo los turistas, si supieran que si vienen a la Argentina, en lugar de tener que vender el dólar en el mercado paralelo o pagar con tarjeta de crédito del exterior y que los precios en Argentina se los coticen al dólar oficial, es decir, le hagan vender el dólar en el mercado oficial, vendrían en ese mercado libre y entonces aumentaría el turismo hacia la Argentina y funcionaría como un mercado que se va regulando por sí mismo y podría llegar a estabilizarse, ¿no? Por otro lado, si lo dejaran que funcione como un mercado libre legal, le daría al gobierno una herramienta más para atenuar la pérdida de competitividad de sectores de la economía, por ejemplo, los muy intensivos en mano de obra o los de las economías regionales, podrían decirle a los exportadores, señores, una parte de sus ingresos de exportación la pueden liquidar en el mercado libre, eso les mejoraría un poco el tipo de cambio, pero sorprendentemente este gobierno
que tiene pocas herramientas que puede aplicar, porque naturalmente un gobierno que ha perdido totalmente la credibilidad y que está a 2 años de irse definitivamente, tiene mucho menos herramientas que un gobierno nuevo, por ejemplo. Las pocas herramientas positivas que tendría no las utiliza. No las utiliza por razones ideológicas, porque le tienen miedo a la libertad económica. Piensan que un mercado libre del dólar es una mala palabra, cuando en realidad sería un principio de solución para los problemas actuales y sobre todo seguramente haría más fácil la vida para un futuro gobierno que tengan que estabilizar la economía y que goce de los márgenes de credibilidad que se necesitan para anunciar e implementar con éxito un plan de estabilización. Ahora, hoy tenemos un desdoblamiento, yo diría, informal. Tenemos un dólar oficial. Claro, pero el desdoblamiento informal es muy peligroso, porque a medida que el gobierno emite más pesos y la gente se quiere ir de los pesos, obviamente demanda dólares en el mercado paralelo. Sube el precio del dólar en el mercado paralelo, pero esa suba no atrae dólares hacia la Argentina, ni tampoco atrae turismo hacia la Argentina, precisamente porque ese mercado es ilegal. Por ejemplo, un gran inversor, una empresa importante, formal, no va a venir con dólares y los va a vender en el mercado paralelo. Tampoco. Por otro lado, al no existir un mercado libre, a las empresas que tienen ganancias en Argentina y que tendrían que poder repatriar capitales o remitir dividendos, no les permiten hacerlo, ¿no? Y mientras que existiendo un mercado libre, podría funcionar la entrada y salida de capitales normales que hay en cualquier economía. Y en una economía donde la moneda se devalúa mucho, hay un momento en que empiezan a entrar capitales y eso ayuda a estabilizar el valor de la moneda, ¿no? No le voy a preguntar a cuánto ve el dólar a fin de año, porque ya me dijo que eso pero le voy a hacer digo, las predicciones puntuales de corto plazo las hago solo profesionalmente. Le voy a hacer otra pregunta para que me la pueda contestar. Ese dólar libre y formalizado, es decir, en donde incluso podría intervenir el Banco Central, o la gente que quiera atesorar no tiene que ser obligada a ir a una cueva, a tal vez por estar supuesto inmersa en un delito, porque comprar dólares en una cueva es ilegal, puede ser una sanción económica, no creo que vaya preso, puede tener una sanción económica. O sea, se le obliga a la gente a ir a la ilegalidad. Esto es lo que se está viviendo hoy en Argentina. Supongamos que esto se libera y se formaliza. Eso sería un gran paso adelante. Resolvería algunos de los problemas actuales, no todos, obviamente, y prepararía el terreno para que un futuro gobierno pueda realmente estabilizar la economía. ¿Ese tipo de cambio está por debajo del nivel actual de los 11 pesos? Bueno, es difícil saberlo. Además, imagínese, al ritmo de emisión monetaria que hay hoy, los 11 pesos pueden significar muy poco dentro de un mes o dentro de 2 meses, ¿no? Mientras que si el gobierno a su vez adoptara medidas para reducir drásticamente el déficit fiscal, aun cuando en un primer impacto tuvieran efectos inflacionarios o de aumento de precios, como sería, por ejemplo, una actualización de las tarifas de electricidad y de gas, el efecto sobre el tipo de cambio podría ser opuesto al que normalmente tiene la inflación, es decir, podría ayudar a que bajara el precio del dólar. Si la percepción es que claro, todo depende de la política monetaria y fiscal. Pero este gobierno tiene poco margen de maniobra, porque hay que tener en cuenta que cualquier aumento significativo de precios, sea del dólar oficial, sea de las tarifas públicas, puede dar lugar a reclamos, va a dar lugar a reclamos de aumentos salariales del mismo orden de magnitud, y si se producen todos esos aumentos más o menos en forma simultánea, se produce ese fenómeno que se conoce bajo el nombre de Rodrigazo, que ya ocurrió en el 75. El riesgo, y cuando un gobierno es muy débil y se está por ir y ya no inspira nada de confianza, siempre está presente el riesgo de Rodrigazo. Por eso yo digo que este gobierno tiene muy escaso margen de maniobra para operar. Pero hay algunas cosas que sí podría hacer y que serían beneficiosas para la situación actual y sobre todo para la situación futura, como por ejemplo dejar que funcione libremente el mercado
el que hoy es mercado paralelo o el ¿Y usted piensa que hay con vocación de liquidación. hacerlo? Axel Kicillof escribió mucho sobre el desdoblamiento cambiario y de alguna manera usted lo que está diciendo es tendríamos que probar con ese modelo de desdoblamiento Bueno, para permitir más afluencia de dólares a través del mercado paralelo. yo no hablo de desdoblamiento cambiario, yo hablo de que haya un mercado legal y libre. Libre significa que cualquiera puede comprar y vender sin ningún tipo de restricción. Y que obviamente en ese mercado el Banco Central y el gobierno no tienen que intervenir para nada. Tienen que dejar que la oferta y demanda de dólares regulen el central no tendría ese que mercado. salir con sus divisas a No, vender, no. El central tendría que operar solo en el mercado oficial. Tendría que derivar hacia ese mercado libre toda la demanda de divisas que considera no prioritario atender desde el oficial. Por ejemplo, podría decir, lo que se gasta en el exterior por tarjeta de crédito, lo tienen que sacar del mercado libre. Lo mismo podría decir, todo el gasto en turismo en el exterior que vaya al mercado libre, ¿no es cierto? A su vez, a los turistas que vengan del exterior o al que venga a comprar algo a la Argentina a través de viajes, etcétera, puede vender en ese mercado libre. Y sobre todo, ese sería el mercado para la entrada y salida de capitales, sería el mercado que es lo más importante, porque el precio del dólar se estabiliza no por las ventas de exportaciones de soja o se desestabiliza no por las importaciones de combustible. En realidad, el mercado cambiario se estabiliza o se desestabiliza según cómo se mueven los capitales. Pero hoy no hay entrada de capitales, cero. No, hoy hay solo salida de capitales porque cuando usted restringe la salida por el mercado oficial, obviamente a la gente le está diciendo salga de cualquier forma y la gente trata de salir por el mercado paralelo, pero tampoco es legal hacer eso. Las grandes empresas, por ejemplo, se ven con dificultades para hacer eso. Tienen que entrar en esta operatoria del contado con liquidación. Al revés, ¿no? Digamos, claro, pero fíjese que todo este tipo de distorsiones crean oportunidades de ganancias por arbitraje que no contribuyen para nada a la eficiencia de la economía. El otro día vi datos de que se podían obtener dólares en el mercado contado con liquidación, por ejemplo, a 10 y vender en el mercado paralelo a 11 dólares billete. Bueno, ese tipo de ganancia fácil en base a esa operación de arbitraje desaparece si usted deja que haya un mercado totalmente libre y además prepara el terreno para un buen plan de estabilización. Argentina no va a poder eliminar la inflación hasta tanto no se le dé a la gente plena convertibilidad del peso argentino. Quiero volver a eso, doctor. No, pero la plena, déjeme que le explique. Sí. Plena convertibilidad significa que quien tenga pesos no esté atrapado y sea sujeto del impuesto inflacionario. Libre convertibilidad significa que la gente pueda, si quiere comprar dólares y pasarse a dólares y tener sus ahorros en dólares y viceversa. Si tiene dólares y quiere pasarse a pesos, pueda hacerlo sin ninguna dificultad en un mercado libre. Eso es imprescindible, porque si no hay un mercado libre, cambiario libre, entonces el gobierno no puede hacer una política monetaria que tienda a estabilizar el valor del peso y por lo tanto a reducir la inflación. Hoy el peso no es convertible. O sea, hoy no, en absoluto. Bueno, el cepo cambiario es el antónimo de la convertibilidad. O sea, cuando usted tiene cepo cambiario o cuando tiene restricciones para operar en el mercado de cambio y condena a la gente a que la compra o venta de dólares se haga en un mercado paralelo, eso significa la inconvertibilidad total del peso. Ahora, fíjese que en los últimos días estuvo hablando del valor del peso y Rogelio Frigerio, hoy presidente del Banco Ciudad, dijo algo muy cierto, que es, hoy a la gente los pesos se le derriten en la mano. Tiene la sensación que si me quedo con pesos en la mano, me va a pasar como el helado, ¿no? A los pocos días o semanas va a valer mucho menos. Y por eso la gente demanda dólares. Ahora, es lo mismo que le pasó, creo, ¿no? A usted cuando llegó al Ministerio de Economía y tuvo que establecer un patrón porque la gente no le tenía ningún tipo de confianza a la moneda.
Y 20 y pico de años después nos encontramos con este mismo programa, donde la gente le ha perdido completamente confianza al peso. Entonces ya esto es un tema recurrente, que no empezó en el año 90, esto viene de mucho antes, yo creo que vamos ya más de 40 años de poca confianza en la moneda. ¿Qué hay que hacer? Otra convertibilidad. Lo leía Steve Hanke, que es uno que ha bregado mucho por la convertibilidad, y dijo, hay que dolarizar Argentina. Hay que acudir a estos remedios extremos. ¿Por qué no podemos tener una moneda confiable? Los argentinos, sí, cuando en otros países la tienen. Podemos tener una moneda confiable y la hemos tenido. En la década del 90 el peso era confiable. Era confiable y podía competir de igual a igual con el dólar. Por eso podían circular pesos y dólares y había absolutamente libre convertibilidad. Mucha gente dice, no había libre convertibilidad porque había tipo de cambio fijo. Es que el tipo de cambio fijo es una forma de política monetaria. Usted puede establecer como regla de política monetaria que tiene un tipo de cambio fijo con respecto al dólar o con respecto a una cesta de moneda, o puede decir, no, la política monetaria va a estar enderezada a un 2% de inflación anual, una meta de inflación, pero en todos los casos usted necesita una regla monetaria. Para mí, hacia el futuro, hay que volver a una convertibilidad, pero no con tipo de cambio fijo. Hay que dejar que funcione el dólar como moneda y también el peso, en competencia el peso con el dólar, exactamente como está en competencia el sol con el dólar en Perú, por ejemplo. La cotización del peso hay que dejarla que se establezca en un mercado libre. Ahora, en ese caso, si se aplica un buen plan de estabilización, al principio es probable que el peso, flotando libremente frente al dólar, se aprecie, no se deprecie, se aprecie. Y eso obviamente va a ayudar a bajar mucho la inflación. Ahora, esto, digamos, este gobierno tiene muy poco No, margen, este gobierno no lo puede hacer. Este gobierno, si este gobierno hiciera lo que se necesita para un buen plan de estabilización, que es no solo tener un mercado libre, sino que ese mercado sea único y libre, es decir, que todas las exportaciones se puedan vender en ese mercado y todas las importaciones como funcionó hasta el 2011, ¿no? Claro, bueno, no era muy libre que digamos. Había mucha intervención del central, pero sí, digamos, todo el mundo iba a ese mercado. Pero no, había intervención del central, pero además también había restricciones. Lo que pasa es que las restricciones no eran tan estrictas como fueron después del 2011, ¿no? Pero ¿por qué este gobierno no puede ir ahora a un mercado único y libre? Porque obviamente se produciría un salto devaluatorio grande, saltaría posiblemente de 6,5 a 10 o a 11. Entonces, ese salto devaluatorio grande tendría que ir acompañado como mínimo de un aumento similar en todas las tarifas, porque si no los subsidios explotarían, ¿no? Imagínese, si se produce un aumento como mínimo del 50% de las tarifas, acompañando a un 50% de aumento en el precio del dólar, obviamente que los sindicatos van a pedir 50% de aumento de salario, no se van a quedar atrás. Y todo eso junto, en un gobierno que no inspira confianza hacia el futuro respecto de las políticas monetarias y fiscales futuras, eso es el punto de partida de una espiral inflacionaria, de un descontrol inflacionario como ocurrió con el Rodrigazo en el 75. ¿Va a haber que esperar hasta el 2016 entonces para claro, hacer, yo creo que para hacer un buen plan de estabilización vamos a necesitar un nuevo gobierno que seguramente asumirá el 10 de diciembre del 2015. Ahora, este gobierno lo que puede hacer es atenuar los costos inexorables de los ajustes, porque los ajustes no es que lo quieran los neoliberales o que lo quieran, los ajustes los impone la realidad. Por todos los errores que ha cometido este gobierno, no solo el de Duhalde también, porque en realidad, por ejemplo, yo veo ahora a toda la gente que estuvo con Duhalde decir que todos los problemas acá empezaron en el 2008, o por ejemplo, después que se fue Labaña. Escúchame, el problema de la crisis energética, que es quizás el problema más grave, lo mismo que el problema de la crisis ganadera o el problema del trigo, comenzaron en el 2002. Claro, pero... Porque con el congelamiento de tarifas y sobre todo, el problema de la inflación también empezó en el 2002, porque la pesificación fue la peor medida que se ha tomado en los últimos 100 años.
¿Por qué? Porque si no se hubiera especificado, si se hubieran respetado los depósitos en dólares y las deudas en dólares, una devaluación hubiera sido una devaluación del 20 o 30%. Al haberse especificado forzosamente, esa devaluación se transformó en una devaluación que llevó el precio del dólar del 1 a 4 en septiembre del 2002. Por la enorme cantidad de pesos que claro, porque usted especifica, ¿no? De repente la gente tiene no 15.000 millones de pesos como tenía al 31 de diciembre, sino que pasa a tener 120.000 millones de pesos. Algunos de ellos inmovilizados en los bancos, pero en la medida que la gente podía sacarlo de los bancos, obviamente demandaba dólares. Pero yo hoy lo entrevisté a Remes Lenikov. ¿Y qué dijo Remes recordando cómo fue la salida de la convertibilidad y cómo se actuó en el 2002 con pocas reservas? Él me dijo así, había 14.000 millones de dólares de reservas, líquidas 9.000, y teníamos 45.000 millones de dólares en los bancos. ¿Qué podíamos hacer? Pero escúcheme, eso pasa en todos los países del mundo, en todo momento. Si usted va ahora en Estados Unidos o en cualquier país europeo, la cantidad de depósitos que la gente tiene en los bancos excede largamente las reservas. Pero había una corrida bancaria en ese momento. Bueno, pero la corrida bancaria... es absolutamente cierto, pero, sí, fíjese, España se bancó una salida de depósitos gigantesca, ahora igual que Grecia. Sí. Estaba el Banco Central Europeo, ¿no? Ahí para respaldar, si no tampoco hubiera aguantado. Pero acá también, acá estaba el Fondo Monetario Internacional que si completábamos la reestructuración de la deuda iba a desembolsar los dineros que nos había retenido en el mes de noviembre. Yo he escuchado lo que dice Remes Lenikov. Remes Lenikov trata de defender lo indefendible. La forma como salieron de la convertibilidad, salieron de la convertibilidad y del tipo de cambio fijo, fue la destrucción de las instituciones económicas de Argentina. La inflación que tenemos hoy es consecuencia de esa salida. Además hay que recordar que ya en el año 2002 tuvimos 40% de inflación. Sí. Entonces, que no me vengan con que la inflación empezó en el 2008. Aquí la escapada de la gente del peso hacia el dólar de manera desesperada y para proteger sus ahorros empezó en el 2002. Después cometieron el gravísimo error, para colmo, de no dejar que cuando ya la moneda se había devaluado mucho, dejarla apreciar como dejaron apreciar el real, ¿no? Ahí, si hubieran seguido una política como la que siguió el Banco Central del gobierno durante el periodo de Lula, el gobierno de Brasil, entonces podrían haber reestabilizado la economía. Finalmente tuvimos un atraso cambiario muy serio, producto de la inflación, que es el peor atraso cambiario. Brasil también tuvo y tiene atraso cambiario, Uruguay también, muchos países, pero por la precisión de la moneda, por lo menos le dieron más valor. Yo creo que ellos no tienen atraso cambiario, no. Doctor, ¿Qué es el atraso cambiario? ¿A qué le llaman atraso cambiario? Brasil no tiene atraso cambiario, Chile no tiene atraso cambiario. En Brasil y en Chile la moneda vale lo que la realidad dice que tiene que valer. Y si hubiera lo que llaman un atraso cambiario, bueno, se produce una devaluación normal sin ningún efecto traumático. Brasil pasó de 1,55 a 2,40. No, atraso cambiario hay, tampoco había atraso cambiario en la década del 90. Atraso cambiario hay en periodos en que se ponen restricciones a la compra y venta de dólares, entonces artificialmente deprimen el valor del dólar en un mercado y por supuesto artificialmente también provocan la suba de un dólar exagerado en el otro mercado. Vamos a seguir charlando. Le pido un minuto, lo dejo respirar porque no hemos parado. Quiero preguntarle a Cavallo por este tema, ¿no? Los acuerdos de precio, las listas. ¿Sirve esto para bajar? Yo sé cuál es la respuesta, pero se la hago igual. ¿Sirve esto? ¿Tiene alguna utilidad para bajar la inflación? Bueno, hay que mirar la historia de Argentina. ¿Cuántas veces se intentó bajar la inflación con controles de precios? Los resultados fueron siempre un tiro por la culata. Por ejemplo, me acuerdo que ya en el gobierno de Duhalde y después siguió el gobierno de Kirchner, pretendieron mantener bajo el precio de la carne con retenciones a las exportaciones de carne, prohibiciones para exportar carne, controles de precios sobre la carne. A los 2 o 3 años había bajado el stock ganadero en 10 millones de cabezas y, por supuesto, disminuyó la oferta de carne, el precio de la carne se fue a las nubes. Y se los están diciendo los dirigentes agropecuarios con respecto al trigo.
esto de que pretender mantener bajo el precio del trigo, prohibiendo las exportaciones de trigo, con retenciones a las exportaciones de trigo, hace que no se plante trigo, no se siembre trigo. Entonces, finalmente, vamos a llegar a un momento en que no vamos a tener suficiente trigo para abastecer la demanda interna. Se termina desabasteciendo la oferta, ¿no? Por supuesto, hay que ser un viejo como yo para acordarse, pero cuando yo era chico, hubo una época en que el pan era negro, porque no había harina suficiente para producir con buen trigo el pan, ¿no? En el año 52. Y era porque también políticas agresivas hacia el agro habían desalentado tanto la producción agrícola que tuvimos que importar trigo. O sea, ¿no? esa fue la génesis de los productos light. Era solo pan negro para cuidar la silueta. Lo cual, sí, desde el punto de vista de la dieta a lo mejor ayudaba. Sí. Bueno, hacemos una pausa y seguimos charlando unos minutos más con Domingo Cavallo aquí en los estudios de Infobae TV. Bueno, nos quedan unos minutos más para seguir hablando con el doctor Cavallo. Recién hablábamos off the record un poco del libro, ¿no? De esta inflación con recesión y lo que fue el Rodrigazo, o sea, la experiencia del Rodrigazo, que uno la ve lejos en el tiempo, los que somos más jóvenes no la hemos vivido, digamos, no tan jóvenes ya, pero éramos muy chicos en la época del Rodrigazo y parecería que es una historia por ahí de hace muchos años. Bueno, si uno busca un símil de la situación actual con algún momento de la historia, lo más parecido son los años anteriores al Rodrigazo. ¿Por qué? A ver, vamos a explicar un poquito Porque asumió Perón con Isabel como vicepresidente después de un pequeño periodo de Cámpora y de las Tiri en el gobierno, y Perón tenía un ministro de Economía fuerte que era Gelbar, que venía con un plan que consistía en congelar precios, previamente dieron un aumento de salario para que mejore el salario real y después también congelaron salarios, congelaron el tipo de cambio y reactivaron la economía con una gran expansión del gasto público y mucha expansión del crédito para que aumentara el consumo. Y, por supuesto, mucha emisión monetaria para financiar el déficit fiscal que se creó. Entonces hubo un periodo de reactivación de la economía. Al principio, en el año 73, los términos del intercambio eran muy favorables a la Argentina, porque se había producido la primera crisis del petróleo y junto con el precio del petróleo habían subido el precio de la carne, el precio de los cereales, el precio de todos los productos que Argentina exportaba. O sea, fueron términos del intercambio muy favorables. Pero esta experiencia duró muy poco, duró nada más que el 73 y el 74. En el 75 los términos del intercambio se deterioraron, pero para el momento en que los precios de exportación bajaron, que fue a principios del 75, ya el déficit fiscal era muy grande, el Banco Central se había visto obligado a emitir muchísimos pesos y ya la gente se había empezado a asustar por la inflación que podría llegar a venir y se había empezado a escapar al dólar. Por supuesto, el gobierno puso controles de cambio iguales que el cepo cambiario y se abrió el mercado paralelo y se disparó el mercado paralelo, todo en periodos más cortos que los que hemos sufrido en este periodo. Entonces, cuando ya había una brecha entre el paralelo y el oficial muy grande, un nuevo ministro de Economía, Rodrigo, asesorado por economistas profesionales, dijeron, bueno, acá ha quedado atrasado el precio del dólar oficial, hay que producir una devaluación, han quedado atrasadas las tarifas de servicios públicos, hay que producir un tarifazo, y lo hicieron. Produjeron una fuerte devaluación y un fuerte tarifazo, pero en un gobierno que ya era muy débil. Ya en ese momento se había muerto Perón, Isabel estaba un poco enferma y además ya no tenía el poder que significaba Perón en vida. Además estaba el enfrentamiento entre los montoneros, el ERP y la AAA, o sea, era un momento políticamente, yo diría, más complejo. Claro. Incluso que el actual. En ese momento, obviamente, si los sindicatos se hubieran quedado ahí y no hubieran pedido aumento de salario, se hubiera producido el ajuste ortodoxo, digamos, de cuando hay un exceso de gasto público y de déficit fiscal. Pero era impensable que los sindicatos se quedaran tranquilos. Hicieron una huelga general y consiguieron un aumento de salarios igual a la devaluación y al tarifazo que había decidido el gobierno.
Una vez que se dio ese aumento de salario, obviamente el déficit fiscal siguió aumentando, el Banco Central tuvo que emitir muchísimo dinero. En los próximos 12 meses la inflación se multiplicó por 10, de 30% anual pasó a 300% anual. Obviamente se creó un clima de caos en ese momento, ¿no? Después vino el golpe de Estado del 76 y toda la historia. Pero ahí comenzó el periodo de lo que fue la estanflación en la Argentina, del 75 al 90. El nivel de actividad económica fluctuaba, pero alrededor de un nivel constante, más bien declinante, y la inflación nunca bajó del 100% anual, hasta que finalmente, en el 89, se desató la hiperinflación. ¿Usted ve riesgo que la puja salarial que se avecina? Porque evidentemente los sindicatos ven que negociar aumentos del 25% ya no les alcanza para equiparar la inflación. Entonces también piden más aumentos salariales. Sí, pero yo no creo que la situación sea tan dramática. Los aumentos salariales que están pidiendo ahora los sindicatos son en relación con la inflación que se está viviendo, digamos 25, 30%. Yo creo que para llegar a acuerdos van a tener que acortar los periodos de negociación, porque obviamente hay mucha incertidumbre respecto del futuro. Pero un escenario de Rodrigazo se daría si el gobierno, por ejemplo, intentara producir un salto devaluatorio, como algunos le recomiendan. Todos los predicadores del tipo de cambio real alto, los mismos que decidieron pesificar y hacer todo lo que hicieron en el año 2002, hoy sugerirían un salto... para devolverle la competitividad a los sectores. Sí, bueno, pero si producen un salto, primero que lo van a tener que acompañar por un tarifazo como mínimo del orden de magnitud de la devaluación, porque por ejemplo, si los precios de la electricidad o el petróleo, del gas, no los ajustan como mínimo al nivel que están ajustando el precio del dólar, obviamente los subsidios se multiplican, ¿no? Entonces, no sería solo una devaluación, sería una devaluación acompañada de un fuerte tarifazo. ¿Usted cree que en ese escenario los sindicatos se van a conformar con 25 o 30% de aumento de sueldo? No, van a pedir igual al aumento de la inflación pasada más el efecto de la devaluación y del tarifazo. Y ahí sí se produciría un fenómeno tipo Rodrigazo. Lo que yo sostengo es una forma de reducir el riesgo de que se produzca un Rodrigazo, es dejar que por lo menos funcione el mercado del dólar libre, no como mercado paralelo ilegal, sino como un mercado libre, legal, porque entonces se autorregula y les da una vía de escape para resolver problemas de competitividad sin un salto devaluatorio. Claro, permitir que la devaluación, ahora el gobierno está devaluando más rápido, pero lo hace escalonadamente. Claro, incluso lo puede hacer diferenciando, por ejemplo, a las economías regionales les quiere devolver la competitividad en forma más rápida que a sectores más tradicionales. Bueno, permite que las exportaciones de las economías regionales, una parte, se liquiden en el mercado libre. Algunas manufacturas muy intensivas en mano de obra que, digamos, han perdido competitividad porque los salarios en dólares son bastante más altos que en el pasado. Bueno, les pueden permitir que un porcentaje de las exportaciones se liquiden en el mercado libre. Esto que yo estoy sugiriendo no resuelve todos los problemas, pero por lo menos reduce el riesgo de que se produzca un Rodrigazo como el del año 75. Le hago una última pregunta a Cavallo en el cierre del programa. ¿Es optimista respecto al futuro de la Argentina o le parece que vamos a seguir a los tumbos? No, yo soy optimista respecto de lo que va a pasar desde el 10 de diciembre del 2015. ¿Por qué? Porque yo creo que, si bien todavía vemos que en la oposición hay un discurso semi-conformista con el modelo inaugurado desde el 2002 en adelante, yo creo que para el 10 de diciembre del 2015 ya todo el mundo se habrá dado cuenta que las reglas de juego que emergieron de la pacificación son autodestructivas de la economía, ¿no? Y entonces ya no va a haber tantos prejuicios para pensar en una economía de mercado estable
integrada al mundo, con inversión preponderantemente privada y con la gestión empresaria en manos privadas, pero regulada por la competencia. Es decir, como son todos los países normales, sí, y como fuimos nosotros en los 90. Pero lo que hacen los países, el otro día, el lunes participé de una charla en Uruguay, y ahí el ex ministro de Economía, Isaac Alfi, usted lo conoce, Guido Alfi, él describía a la Argentina, y un poco tristemente, pero me parece que acertó, ¿no? Porque dice, Argentina es un país que vive en la normalidad, con algunos momentos de normalidad. Entonces nos hemos acostumbrado demasiado a esta normalidad, a esta gran intervención del Estado, a tener falta de libertad económica sobre todo, muy marcada, y creo que el promedio de la población cree que eso está bien y que ese es el camino correcto, cuando en casi todos los países de la región, no estoy hablando ni de Suiza, ni de Australia, de Dinamarca, ni de Australia, han ido por otro camino. Bueno, no sé en qué momento la gente nosotros tuvimos 10 años por otro camino. En la década del 90 estuvimos en los caminos de Australia, de Canadá, de Brasil, no tanto de Brasil, de Chile, de Perú, de Colombia, de México, de los países normales y que hoy tienen estabilidad y crecimiento y que funcionan integrados a la economía mundial, y nos fue bien. Bueno, ahora muchos van a decir, ay, pero ¿y la crisis del 2001? La crisis del 2001 es una crisis que se produce en cualquier economía, por cuando los términos de intercambio se deterioran como se deterioraron en Argentina y cuando hay una historia de déficit fiscal como la que hubo en los últimos años de los 90 y principios de los 2000, sobre todo en las provincias y endeudamiento de las provincias con el sistema bancario. Ahora, lo que en ningún país del mundo se hace es resolver la crisis licuándole todos los pasivos a los endeudados en dólares y confiscándole todos los ahorros a los ahorristas que tenían depositados dólares en los bancos, y sobre todo lo que no se hace es confiscando el capital de todos los que habían invertido en los sectores claves de la economía como energía, electricidad, transporte, etcétera, como se hizo con la especificación de las tarifas y el congelamiento de las tarifas. Entonces, yo diría que el gran problema que tenemos en Argentina, diferente de otros países, es la vocación a utilizar el engaño, es decir, la inflación, porque la inflación es un gran engaño, para resolver los problemas económicos. Por ejemplo, problemas de endeudamiento empresario o incluso problemas de endeudamiento excesivo del sector público, en Argentina, ¿cómo se resuelven? Con una licuación de pasivos de la mano de una fuerte devaluación y sobre todo especificación si es que las deudas eran en dólares. Eso no se hace en ningún país del mundo. Algunos economistas se lo recomendaban a Grecia, a España, a Irlanda, y por supuesto yo decía no, porque estos países, Grecia, España e Irlanda, no van a creer ese discurso que dice la solución es la de Argentina del 2002. No lo hicieron. No, no lo hicieron. Y por eso esos países van a salir de la crisis sin reintroducir los males de la inflación y de la economía totalmente desorganizada que lamentablemente nosotros reintrodujimos. Pero yo confío que en los 2 próximos años las señales de la realidad van a ser suficientes para abrir los ojos de la gente al momento de votar en octubre del 2015 y sobre todo los dirigentes que resulten elegidos al momento de decidir sus políticas, la integración de su gabinete, etcétera, y empezar a gobernar el 10 de diciembre del 2015. Doctor, un gusto haberlo tenido aquí en Infobae TV. Muchas gracias.